Hermanos, ¿cómo lidiar con los pentecostales de solo Jesús que niegan la Trinidad en su concepto de la humanidad de Cristo? La misma respuesta que la pasada. Lo que dijo Miguel, hablando la verdad en amor, no puedes ser cristiano si niegas la deidad de Cristo y la Trinidad, como estas personas. Y yo creo que el texto que Luis citó de 2 de Juan 7 es tan clave en estos asuntos, porque Juan está tratando exactamente este tema de los engañadores que profesan ser cristianos pero no lo son, y que ni siquiera podemos darles una bienvenida, no debemos apoyar su obra. Porque la frase como Juan lo pone, de que para ser salvo, para ser un evangélico, uno necesita confesar que Jesucristo ha venido en carne, esa frase engloba tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Obviamente cuando dice que ha venido en carne, pues ahí tenemos la completa humanidad de Cristo. Entonces, si alguien niega la Trinidad, obviamente no puede abrazar la completa humanidad de Jesucristo. Cuando Jesucristo está ahí en el huerto orando a su Padre, ellos tienen que, el término teológico es sabelianismo, de que ellos tienen que negar la completa humanidad de Cristo, porque ¿con quién está hablando Jesús? Si Jesús es Padre, Hijo, Espíritu. Entonces dicen que es la humanidad de Cristo que está hablando con su deidad, y entonces no tenemos una sola persona con dos naturalezas. Pero regresando al 2 de Juan, tenemos la otra parte, que dice que Jesucristo ha venido. ¿Tú has venido a este mundo? No, nosotros empezamos nuestra existencia acá. Jesucristo es la única persona en la historia del mundo que ha venido al mundo. Esto argumenta, habla de su preexistencia como Dios. Es un versículo que claramente enseña tanto la deidad como la humanidad de Cristo, y es cuestión, como han comentado mis hermanos, de entonces hablarles esta verdad en amor. Pero yo solamente tal vez agregaría lo que Salomón nos dice en Proverbios 26, de que tantas veces, yo no sé, en particular pastores, gente que ha estudiado en un seminario, queremos como dialogar, queremos ganar el argumento, mostrar que Jesús es Dios, y sacamos Juan 1, el griego, y no tiene teoría. Lo que les va a salvar es el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Entonces, con compasión, con amor, hay que llamarles a arrepentimiento, y decirles, sé que tal vez con buenas intenciones andas aquí casa por casa, pero no vas a ganar el favor de Dios haciendo eso. Hay una sola persona que puede ser tu Salvador, y llamarles al arrepentimiento y fe en Cristo. Y el punto de Salomón en Proverbios 26 dice, si estás ahí combatiendo con un necio, te vas a terminar como él, necio. Entonces, en amor, explícale el Evangelio, muéstrale la compasión de Cristo. Yo creo que hay una diferencia enorme entre tratar de ganar el argumento y tratar de ganar el alma. Yo creo que muchas veces estamos tratando de ganar el argumento en vez de tratar de ganar el alma por medio de la exposición de la verdad. Pero en el caso de aquellos que niegan la humanidad de Cristo, que creo que tenía que ver con eso la pregunta, yo creo que ¿qué es lo que necesitan entender? Es la necesidad de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre para que viniera a representarnos, y poderle explicar entonces la necesidad de cumplir la ley a la perfección, de que el que muriera en mi lugar pudiera ser completamente sin pecado, pero tenía que ser hombre, porque es a mí que me está sustituyendo en la cruz, es a mí que me está representando en la cruz, es mi culpa que está cargando. Y por tanto, si ellos pudieran entender la obligatoriedad de la humanidad de Cristo para venir a representarnos a nosotros, el Dios hecho hombre, quizás eso le ayude a entender por qué Cristo tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre. Quizás es esa doctrina la que ellos necesitan
La encarnación de Cristo es la doctrina que ellos necesitan quizás llegar a comprender, la necesidad de la encarnación de Cristo, la famosa obra creo que de Anselmo, de God-Man, el Dios hombre, y la necesidad de la cruz. Hace 1000 años de esa obra, o sea, que se escribió precisamente porque ninguno de estos argumentos son nuevos, vuelven y vuelven y vuelven. Perdón, hablaba con Josías antes del tiempo de preguntas y respuestas, y también él me decía que en algunos países de América Latina hay personas que profesan ser cristianas, pero que están negando la doctrina de la Trinidad. Y por eso ahora me voy a apartar un poco del tema de la deidad de Cristo y concentrarme en el tema de la Trinidad. Yo creo, pastores, que nosotros tenemos que instruir a nuestras ovejas con respecto a la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina es un misterio, pero no es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, yo no puedo ni siquiera penetrar. Un misterio es un océano, yo puedo sumergirme en esas aguas y nunca voy a llegar al fondo. Pero yo veo en iglesias evangélicas sutilmente lo que en la historia de la iglesia se conoce como sabelianismo o patripacionismo. Es como que hay una sola persona divina que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero eso es una herejía. Hay 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Por ejemplo, a veces escucho a hermanos con buena intención, de verdad, orando y dicen: Padre, yo te doy gracias, y luego meten en la oración y dicen: porque tú moriste en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz, el que murió en la cruz fue el Hijo. Y esto es importante porque el cristianismo es eminentemente trinitario. Nuestra salvación es trinitaria, nuestra adoración es trinitaria. Aún yo creo que nosotros los pastores tenemos que escoger bien los himnos que vamos a cantar, porque debe haber un balance en ese sentido. Nuestra alabanza debe ser trinitaria. Entonces yo creo que aquí debemos animar a los pastores a que entrenen bíblicamente a sus ovejas para que ellos entiendan de qué se trata la doctrina de la Trinidad. Y aún, como decían nuestros hermanos, no vamos a ganar el argumento simplemente con el intelecto. Necesitamos amar a la persona y depender del Espíritu de Dios. Pero al final de cuentas, el Espíritu de Dios va a usar la palabra. Hace unos años, mi esposo y yo tuvimos la triste experiencia de una joven que asistía a nuestra iglesia y de repente nos dijo que había abrazado, nosotros nos habíamos ido a otro lugar y nos dijo que había abrazado la doctrina de los testigos de Jehová. Y yo le pedí que fuera a la oficina, hablé con ella y una de las cosas que le decía era: mira, yo quiero que tú veas en tu Biblia y que me des una explicación de estos textos. En Isaías capítulo 6, Isaías ve la gloria de Jehová, evidentemente, y cita el texto de: ve y di este pueblo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etcétera. Pero luego nosotros llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, y Juan nos dice que los judíos no creían en él tal como lo profetizó Isaías. Él ha cegado sus ojos y endureció su corazón para que no vean, etcétera. Está citando Isaías 6. Y luego dice: esto dijo Isaías porque vio su gloria. ¿De quién? La de Jesús. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que lo que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Pero luego al final del capítulo 28 de Hechos, dice que el apóstol Pablo le cita el texto de Isaías a estos judíos en Roma que no creían en el Evangelio, y Pablo les dice: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Y le cita Isaías 6. Así que según Juan 12, ahí estaba la gloria de Cristo. Según Hechos 28, fue el Espíritu Santo el que habló. Entonces,
¿quién es el Jehová de los ejércitos que aparece en Isaías 6 y que dice a quién enviaré, singular, y quién irá por nosotros? Las tres personas de la Trinidad. Y fue impresionante porque ella vio los textos y me dijo, no tengo respuesta para eso, pero aún así yo no puedo creer en la Trinidad. Entonces ya aquí tenemos un problema, porque tú estás citando la Escritura, estás mostrando la Escritura y no está haciendo ningún impacto. Nosotros comenzamos a orar por ella y sorprendentemente 6 meses después le dio un derrame fulminante y murió. Y fue una historia que nos marcó, porque nosotros le teníamos aprecio a esta joven. Y no estoy diciendo fue un castigo divino, yo no estoy entrando en ese tema, no estoy interpretando la providencia. Estoy simplemente diciendo, hay argumentos en la Biblia de más, pero debemos compartirlos en amor y depender del Espíritu de Dios, porque los argumentos por sí solos, no importa cuán buenos sean, porque yo encuentro este argumento muy poderoso, no van a convencer a nadie. Por sí solos no. Respecto al tema de la oración, una pregunta ¿es correcto orar a Cristo en vez de orar al Padre? Sí, estamos regresando al tema realmente de la Trinidad. Yo creo que debido a la Trinidad, lo que llamamos ontológica, de que cada persona es el mismo ser, obviamente podemos dirigir una oración a Jesucristo. Esteban lo hizo. Sin embargo, no vemos muchas oraciones dirigidas a Jesucristo. De hecho, es Jesucristo en su discurso en el aposento alto que dice que tienes acceso directo al Padre, que dentro de la economía de la redención, dentro del plan de redención, vemos una jerarquía de papeles, de que el Padre envía a su Hijo, el Hijo está sujeto a su Padre. Entonces Él nos invita a orar directamente al Padre. Pero el punto es que, debido a la Trinidad ontológica, obvio, podemos orar al Espíritu, orar a Jesús, orar al Padre, porque es el mismo ser, es Dios. Jesús es Dios, el Espíritu es Dios, entonces claro que podemos orar. Pero debido a la que los teólogos llaman la Trinidad económica, de que existen papeles diferentes en la Trinidad, la mayoría de las oraciones que vemos en la Escritura son dirigidas al Padre. Pero aún así, porque creo que tendemos a pensar en la Trinidad de manera separada, quisiera dar nada más un ejemplo, porque el hermano Sugel mencionó la persona que ora al Padre que murió por nuestros pecados. Eso es Pablo en Hechos 20, que dice en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, dice en griego, la cual Él ganó por su propia sangre. Y es uno de los versículos claves de donde derivamos nuestro entendimiento de lo que llama operaciones inseparables. De que si el Padre hace algo, el Hijo y el Espíritu Santo necesariamente están involucrados. ¿Por qué? Porque son el mismo ser. Entonces acudimos a eso para decir, claro, si estamos agradecidos a Jesucristo por su redención, queremos expresar una oración a Él, claro. Pero el patrón que vemos en la Escritura es de que dentro del plan de redención, si tenemos acceso al Padre, pues ¿por qué no decir Padre Santo? No es de que si oramos al Padre y el Espíritu Santo es como que, uy, ¿por qué nunca me habla a mí? ¿Por qué no ora a mí? De Jesucristo está ahí como resentido. Es el mismo Dios, ¿no? De hecho, uno de los versículos, que me fascinó el otro día que tuve la dicha de predicarlo, está en Juan 13, y Jesucristo, está en el aposento alto,
Y dice eso en Juan 13:31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y ahora escuchen la lógica, la razón de Jesús acá. Dice, si Dios es glorificado en él, si Dios es glorificado en el Hijo, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. El argumento es esto. O sea, cuando glorificamos al Hijo, esto necesariamente glorifica al Padre. Y luego Jesús razona, si algo glorifica al Padre, Él lo va a hacer. Es garantía. Si algo glorifica al Padre, es un hecho. Dios lo va a hacer. Y la glorificación del Hijo glorifica al Padre. Que Jesucristo acude a lo mismo en Juan 17, cuando dice, glorifícame a mí, ¿no? Para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, sí, o sea, es un misterio, como dijo Sugel, pero yo creo que no debemos sentir así, uy, si debo o no orar a Jesús. Claro, Dios, pero el patrón es, tenemos acceso al Padre. Yo creo que, apoyando todo lo que ya se ha dicho, Cristo mismo enseñó a orar al Padre en su nombre. De manera que está como la enseñanza. Pero estoy 100% de acuerdo que si le oramos a Cristo no estamos pecando con eso por el hecho de ser una Trinidad donde uno es el otro. Y pensando en algo que Sugel mencionó como ilustración de algo que, tratando de explicar la Trinidad, donde el Padre no fue que se crucificó, pero alguien dice en algún momento, Padre, gracias porque te crucificaste. Hay una historia, me imagino que fue creada, pero hay una historia de este niño de 10 años que lo dejaron estar en una reunión de hombres adultos, a una reunión de oración, y entonces al final le pidieron al niño que orara, y él dice exactamente eso que Sugel dijo, Padre, yo te doy gracias porque te crucificaste. Entonces cuando terminó, uno de los ancianos se acercó y le dijo, hombre joven, el Padre no se crucificó, tú tienes que aprender a orar. Y el niño le dice, sí, pero yo no estaba hablando con usted. Entonces yo creo que aún esa es la enseñanza. Si le oramos a Cristo, no creo que Cristo está, ni el Padre está molesto con que haya sido hecho de esa manera, o aún por el Espíritu, porque de lo contrario no estamos dándole igualdad a estas tres personas. Y como Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Entonces yo creo que ahí que está la respuesta. No sé si Paul o... Sí, una de las consolaciones más grandes en la obra de la Gran Comisión es, he aquí, Cristo está hablando, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no me puedes hablar. No. Y es un mediador. Amén. Y es uno de los misterios con los cuales los teólogos tienen que luchar, pero los niños no tienen problemas. Hermano, quisiera quedarme contigo y hacerte esta pregunta. ¿Qué opinas de los que dicen, muestra el Evangelio siempre, incluso si es necesario, hazlo con palabras? Bueno, dicen que proviene de Saint Francis of Assisi, ¿no? Pero yo estudié la frase, es posible que él no dijo tal cosa de esa forma. Predica la palabra con tu vida, usa palabras cuando sea necesario. Es quizás la cosa más estúpida que he escuchado en toda mi vida. Soy muy limitado en mi español, entonces ellos pueden darles la explicación teológica, pero no puedes compartir el Evangelio sin hablar, lo siento. Sí, es una respuesta fácil. O sea, no puedes vivir buenas nuevas.
puedes hablarlas, puedes proclamarlas. ¿El Evangelio qué es? Es un mensaje. Sí, Y el mensaje tiene que ser transmitido. Tú puedes y debes vivirlo, pero eso es otra cosa. O sea, tú tienes que predicar el mensaje y vivir el mensaje. Lamentablemente mucha gente predica el mensaje pero no lo vive. Pero si solamente lo vivo y no lo predico, la gente no sabe todavía cuál es el mensaje. La gente puede pensar que es una vida moralista, de buena gente, de buena persona, buenas obras. Yo necesito predicar el mensaje y luego vivir el mensaje. Y entonces ahora hay una consistencia agregada a mi vida y un poder también, en el sentido de que Dios es honrado y probablemente la gracia de Dios fluirá más a través de una vida consistente, porque vive y predica y vive el Evangelio, que una vida incoherente, que lo predica pero no lo vive. Y eso es Tito 2, eso es adornar la doctrina de Dios. Exactamente. Es la vida respalda o es una ilustración, una consecuencia del poder transformador del Evangelio por el poder del Espíritu a través de la palabra. Y cuando dicen Tito 2, para que en todo adornen la doctrina de Dios, quiere decir que lo hacen atractivo en el sentido de que quiero oír, quiero ver por qué, me veo atraído por lo menos a nivel superficial, inicial, visual, pero Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no que lo ve. Tienes que creerlo, tienes que, otra vez, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y ahí en Tito 2, la palabra para adornos, si mi memoria no me falla, está relacionado a la palabra cosmeo, de donde viene nuestra palabra cosmético, que tiene que ver con el adorno de la cara. Es como embellece el Evangelio con tu vida, o embellece la doctrina que predica con tu vida. O sea que estoy de acuerdo con lo que Luis dice. hermano, quizás la historia más triste que he escuchado en el campo misionero es, yo tengo un amigo que trabaja en Indonesia, y cuando llegó a Indonesia, es un predicador, ¿no? Cuando llegó a Indonesia, en el barrio donde estaba viviendo, cuando él compartió con las personas, soy cristiano, soy misionero, casi todos le dijeron, está bien, porque había un cristiano misionero que vivió aquí como 20 años, 25 años, era el mejor hombre en el barrio, él hacía buenas obras, tan buena gente. Pero después de años mi amigo nunca encontró a ninguna persona que escuchó el Evangelio de él. Entonces, este hombre no amaba a Dios, no amaba las almas, él amaba a sí mismo y él quería que los demás lo amaran también. Tenemos que predicar, tenemos que predicar. Hay muchos misioneros en el campo misionero que no deben ser misioneros porque no predican. Una de las razones por las cuales me encanta el seminario acá es porque ellos entrenan predicadores. Yo recuerdo la primera vez que fui a la capilla, simplemente para sentarme allí y escuchar al predicador, y Dr. MacArthur entró para hablar de algo porque un evangélico había dicho algo loco, ¿no? Y John MacArthur quería hablar con los alumnos y él dijo, nunca deben olvidarse, ustedes están aquí para aprender la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Amen. Eso es lo que necesitamos, predicadores. Amén. Aquí tengo otra pregunta y dice, ¿por qué dicen algunos que Cristo solo murió por los escogidos si Juan 3:16 dice que murió por el mundo entero?
Bueno, decimos eso porque la Biblia lo dice. En Juan capítulo 10, luego voy a ir a Juan 3:16, pero en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el Señor dice, cuando saca todas las suyas, dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió, los que lo siguen a Él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a este también me es necesario traerlas y oirán mi voz, porque las ovejas de Jesús oyen su voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y Él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que Cristo hace una distinción muy clara. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y Él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, Él murió por todos los pecados. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres, todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos. Y la incredulidad no es un pecado, es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos.
Ahora, cuidado. Cuando yo predico el Evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quiénes Cristo murió. Así que yo voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo no lo voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No. Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo, porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo. Todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza, porque si Jesús murió por esa persona, el Espíritu de Dios va a venir con poder y le va a aplicar el Evangelio y le va a abrir los ojos y va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe con toda seguridad, y eso me anima más a predicar el Evangelio. No me desanima, todo lo contrario.